Entonces yo llegué al extremo de intentar suicidarme. Yo ya antes lo estaba pensando, desde antes. Yo tenía un cuadernito donde tenía cómo lo quería hacer, porque yo decía, sí, yo quiero acabar con mi vida, quiero que sea algo que yo diga, voy a acabar bien. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Nosotros somos En Confianza y hoy tenemos con nosotros a David. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Como ya saben, mi nombre es David. Yo vengo desde Ciudad Bolívar. Les voy a contar pues un poco de mi historia. Fui candidato a los consejos locales de juventud en Ciudad Bolívar. He tenido pues una trayectoria política desde muy joven y pues vengo aquí a compartirla con ustedes. Eso me parece extraño. ¿Por qué? Sí, porque normalmente un pelado le interesa cero o nada el tema del liderazgo primero que todo y el tema político. Entonces, Bueno, ¿Cuántos años tienes? Soy a punto de cumplir los 17 años. Ok. Y sí, lo que dices es muy importante, digamos, en Ciudad Bolívar los índices de que los jóvenes participen en liderazgo, en temas de alcaldía y demás, pues es complicado. Digamos que en las elecciones solo votaron de 100.000 jóvenes que podían votar en Ciudad Bolívar, votaron 6.000 jóvenes. Entonces, es un tema complicado, digamos que solo en Colombia los índices de liderazgo juvenil son bajos, pero siento porque a los jóvenes no les gusta incomodar o les da miedo. Siento que es eso. ¿Cómo? ¿A los jóvenes no les gusta incomodar? ¿crees? Puede ser. Les da miedo incomodar. Siento que les da miedo decir lo que sienten, lo que pasa en sus vidas. Yo creo que es más como valeverguismo, ¿no? No, es miedo. Pues lo está diciendo él, Sebas. No, pues yo sé, hablo desde mi perspectiva, o sea, sobre todo cuando yo tenía esa edad y mi entorno como era, me importaba cero ese tema, pero absolutamente cero. Ya fue que en mi adultez fue que adquirí como una conciencia más social y política, independientemente el lado, pues. Sí, independientemente. Pero, y aquí ese espacio obviamente no se van a tocar ningún tipo de temas políticos, de temas políticos ni nada de así esas centrales. cosas, sí. Pero ya en mi adultez fue que yo adquirí una conciencia de ese tipo de cosas a tu edad, pero me importaban otras cosas. ¿Tú qué opinas, Juli? Que yo siento que para algunos niños sí es valeverguismo. ¿Cierto? O sea, pues sí, como que uno no sabe. Obviamente no voy a tema. hablar de un absoluto, porque obviamente hay chicos que les importa un montón, pero viéndome a mí en ese lado, en ese tiempo más bien, sí lo veo como muy, muy apartado ese tema. Bueno, yo les cuento que David nos escribió para pedirnos el espacio para contarnos sobre esto. Entonces me parece súper lindo uno, que es como el resultado que hemos estado buscando con el podcast y es llegar a los jóvenes, a los adolescentes, que la adolescencia dura hasta los 25, entonces llegar a mucha gente y abrir el micrófono para que nos cuenten cosas interesantes. O sea, aparte de que eres líder, un joven líder y que estás en este movimiento tan bonito, a mí me gustaría saber, antes, ¿Cómo fue tu vida hasta que llegaste a ese momento? O sea, Ahí ¿por vamos. qué? ¿Cómo? Bueno, yo tengo conciencia política desde que nací. Desde que tengo conciencia, porque, o sea, mi primer recuerdo... ¿pero qué te van a hacer bullying? No, pero... Ajá, desde que nació, Desde que porque ya han nací, dicho por ahí, ay, a los 2 años se A los 2 acuerdan. años. No, pero, o sea, cuando yo tenía 4 años, mi primer recuerdo fue ver a mi papá pelear por un tema político. ¿Sí? Entonces fue como, ese es el primer recuerdo que yo tengo. Y todo mi liderazgo empieza desde que tengo 12 años. Yo estuve en una fundación que ayudamos en Ciudad Bolívar a jóvenes a salir de temas de drogadicción y demás. Pero ¿cómo llegaste a esa fundación? O sea, ¿por qué? ¿Por quién? Ok, porque resulta que mi hermana, yo tengo 2 hermanos, mi hermana mayor practicaba breakdance en esta fundación.
como les digo, que ayuda a jóvenes a salir de temas de drogadicción y demás. Yo llegué también haciendo diferentes cursos, pintando, haciendo refuerzos académicos, pues cuando yo estaba en primaria. Entonces de ahí, pues pasé por experiencias donde nosotros buscábamos a chicos y los sacábamos de zonas vulnerables para ayudarles a obtener estudio, a obtener todo esto, ¿no? David, una cosa, para dar contexto un poco. ¿Has vivido toda la vida con papá y mamá? Hasta los 15 hasta los 13 años. Ok, ¿y tus dos hermanas? No, mis hermanos se fueron pues muy rápido de la casa. Mi hermana se fue a los 18 años y yo quedé pues casi como hijo único. Ok, ¿y quién es la persona que más ha estado cerca de ti? ¿Tu mamá? Sí, mi mamá, he vivido con ella. Antes vivía con mi papá. Pues tuvimos complicaciones y demás porque, volviendo un poco al tema, resulta que yo me empecé a involucrar mucho en estos temas políticos y demás. Y pues para nadie es un secreto que Ciudad Bolívar es una zona que yo determino como una zona roja. Ok. Porque nosotros a veces hablamos de Ciudad Bolívar como la zona rural, como la zona urbana, como lo que es Pronto Magdalena, el Perdomo, y no hablamos de lo que pasa arriba. Resulta que yo no vivía aquí en este lugar centralizado, sino yo vivía cerca a Cazuca. O sea, una zona un poco pues más densa y complicada en estos temas. Resulta que yo empecé con estos comportamientos adolescentes, digámoslo, desde los 12 años, con el tema, digamos, que yo determino como la rebeldía. Entonces yo empecé a salir con muchas personas. Yo soy una persona que le encanta hablar, le encanta interactuar con las personas, le encanta hacer parte de la vida de los demás. Entonces hubo un punto de que pues a uno no le puede caer bien a todo el mundo, definitivamente, es imposible. Resulta que yo tomé una mala decisión porque resulta que en el colegio en el que yo estaba, básicamente me hacían bullying de alguna forma, porque yo, pues no era como un bullying físico de que me pegaran, me hicieran cosas, sino era algo más emocional. Siempre me decían como, ay, pero usted, o sea, esas pequeñas palabras que no le afectan, como, es que usted es muy cansón, ¿por qué pregunta tanto? ¿Por qué esto? Entonces era como eso. Incluso pues profesores me decían, ay, pero ¿usted por qué le molesta esto si esto no es problema suyo? O sea, como a mí siempre me interesaron las injusticias, entonces yo era como que el que siempre decía, bueno, ¿y qué está pasando? Y como les digo, esto incomoda a las personas, las incomoda mucho. Entonces yo empecé a sentirme mal en esa institución, no sentía familiaridad. Y cuando uno no se siente bien en un lugar, pues sí. Se va. Sí, o sea, la mejor forma es irse realmente. Pero a veces no hay esa opción de irse, ¿no? A veces no es tan fácil. A mí me como criaron coger y... que si uno se quiere ir, se va. Así, pase lo que pase. Y yo soy así. O sea, sí, pero hablo de que a veces las situaciones, no, es que tú no te puedes ir de este colegio porque no hay dónde más, no hay cupo en otro lado, no nos podemos ir de acá, o... Sí, hay Pero ahí muchas está cosas la externas crianza, Sebas, ahí está la crianza de cómo a uno lo educan. Hay personas que sí le dan eso, es bueno ser así como yo tengo que terminar con esta responsabilidad para poder X. Pero hay personas, a mí me criaron con esa rebeldía de si tú no te sientes bien porque te hacen bullying, a mí me hicieron mucho bullying chiquita, te cambio de colegio. Y tenían que pasar muchas, tú conoces a mi mamá, es así. Entonces tal vez por eso no tengo tantos límites en ese sentido y te entiendo lo que me estás diciendo. ¿Te fuiste? Resulta que yo llevo un proceso de 3 años para irme. De 3 años. no es tan fácil. O sea, yo me tuve que ir fue porque llegué a un extremo súper feo, porque resulta que yo le llevaba pidiendo a mis papás que me cambiaran de colegio. Resulta que este colegio, digamos que en la zona era como el más, pues, colegio privado, digamos con una educación buena. Entonces papás decían como, bueno, pero ¿para qué se va a ir? Porque mis papás siempre han sido como de, tú tienes que educarte. Y yo los entiendo y en este momento los entiendo, pero antes yo no los entendía. Yo decía, pero si yo aquí no me siento bien, a mí no me gusta, a mí me encanta estudiar, me encanta leer y todo, allá yo no podía. Porque me decían como, ay, sí, es que usted ahí todo, o sea, la palabra nerdo. Nerdo. Sí, así horrible. Entonces yo llegué al extremo de intentar suicidarme. Fue complejo porque resulta que mis papás no me querían escuchar y no decían como bueno, cambiémoslo. Entonces yo llegué al punto de que yo le dije a mi papá,
papi, yo no quiero ir más al colegio. O sea, simplemente le dije no. Y de ahí fue una pelea terrible con mi familia porque ellos dijeron, no, esto es rebeldía, esto es algo de nada que ver. O sea, mi familia siempre ha sido como pues muy ajena a los temas emocionales. Entonces como que ellos no los entienden, no entienden cómo yo me sentía en ese momento. Resulta que llegó un día donde yo ya estaba cansado, tuve una discusión con ellos porque me dijeron, bueno, ¿y usted qué va a hacer con su vida? Pues yo a los 12, ya casi 13 años, o sea, ¿Qué vas a hacer sé con qué tu iba a hacer vida? con mi Nada. vida. Entonces yo me sentía muy mal y nosotros vivimos en un apartamento, en un primer piso. Entonces me dejaron solo. Esa era la casa de mi abuela. Entonces mi abuela vivía arriba y pues ella era como pues su cuento, su vida, pues ella pues no tenía mucha incidencia en estos temas, ¿sí? Resulta que yo tomé la decisión de tomar cloro y tomar unas pastillas. ¿Pero investigaste en algún lado o algo? ¿Cómo así? Yo vi en Google, yo le pregunté a Google cómo suicidarme y me dieron un número de atención. ¿Qué? Me dieron un número y yo llamé y nadie me contestó. Nadie me tomó el teléfono. Entonces yo estaba tan cansado. Resulta que yo ya antes lo estaba pensando, desde antes. Yo tenía un cuadernito donde tenía cómo lo quería hacer. Porque yo decía, si yo quiero acabar con mi vida, quiero que sea algo que yo diga, voy a acabar bien. Entonces yo tenía una playlist en Spotify con la música que iba a poner. Yo ¿Y qué ya música había ibas a poner? Skyfall de Adele. Pero eso es de James Bond, ¿no? No, la de Skyfall. No. O sea, sí la conozco, pero creo que esa no es James Bond. Bueno, la versión de Adele, digamos. De la versión de Adele. Ah, Entonces yo quería como ese escenario bohemio de película, digamos. pero Dios mío, David. Ok. Tú debiste haber sido actor o escritor. Entonces yo siempre he sido muy meticuloso con las cosas que hago. Entonces siempre, digamos que antes de venir aquí yo ya estaba pensando cómo voy a contar mi historia. Así. Sí se nota que eres así. Entonces, encanta. entonces yo dije como listo, lo tengo. Estaba cansado, o sea, estaba llorando demasiado y yo busqué en Google y pues obviamente no me iba a aparecer nada, obviamente no, pero yo ya pues tenía como eso de cómo hacerlo. Porque digamos que en esta fundación en la que yo estaba se hablaban temas de esto, suicidio, demás, se hacían apoyos y demás. Y yo sabía cómo, o sea, hacíamos conversatorios y escuchaba yo cómo las personas lo llegaron a hacer en su momento. Entonces yo dije, pues si me tomo el cloro y unas pastillas, pues, ¿Qué pastillas? fin. No sabía qué pastillas eran. O sea, ¿han visto los tarritos de las abuelitas con pastillas? Sí. Ah, Es cogiste que eras muy cualquier cosa. chiquito, tú Sí. estabas en un video, claro. Cogí cualquier cosa, o sea, yo no sabía realmente lo que eso me iba a conllevar, realmente. Mm. Entonces resulta que yo me metí al baño, cerré la puerta y le envié un mensaje que ya tenía predeterminado a mis amigas, a personas que me apoyaron mucho tiempo y en el que les decía, ya no quiero seguir más aquí, ya no me siento cómodo con esto, ya, bye. Entonces me tomé las pastillas primero, puse la canción y yo soy muy ¿Pusiste la receptivo. canción? Yo soy muy receptivo a los dolores. Muy receptivo a los olores. Entonces yo apenas tomé el sorbo de cloro, me desmayé. Porque el olor era muy fuerte, demasiado fuerte, entonces a mí me dio un shock, me caí. Recuerdo pequeñas cosas de lo que pasó. Dentro de lo que yo recuerdo, mi abuela llegó y rompió la ventana del baño y me sacaron. Luego desperté ya en el hospital. Que esto fue un proceso demasiado tedioso porque tener que explicarle a mi familia y sentirme tan mal como de que, oye, ni siquiera eres capaz de hacer eso. Ay, no. Entonces fue una presión súper loca porque mi familia siempre fue como, pero la vida es linda, la vida es bella, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Tu familia fue tu mamá, tu abuela, tu papá? En ese momento, mi mamá y mi papá siempre fueron como los que opinaban eso. Ninguna parte, digamos, de mi familia externa opinaba en el tema. Entonces, Pero ahí vivías con tu abuela. vivía con mi papá y con mi abuela. Mis Ok. papás se habían separado Ok. pues, por problemas de ellos y yo en ese momento estaba viviendo con mi papá. ¿Te afectó la separación también? Eso fue en pandemia. Fue en pandemia y sí me afectó, pero ellos tenían ya una relación. No es mala, entonces para mí fue como mucho mejor que ellos se separaran. Sí. Entonces como que tampoco me afectó. Sí me afectó la ausencia,
Porque, como te cuento, más de la mi mamá era como ella no entendía estos temas emocionales, además que yo soy gay. Y yo a los 12 años le dije, Ok. yo le dije como, mami, soy gay. Entonces como que empezamos a tener muchos problemas con temas de ideológicos y demás. Entonces, volviendo al hospital, a mí pues me hicieron las muestras de sangre y demás. Y yo tenía o sea, un cargo tan grande porque yo dije, es que, o sea, ni para esto, porque yo me sentía inútil. Yo sentía que no podía hacer nada bien, yo sentía que ni siquiera a las personas con las que estaba interactuando les caía bien. Sí, como eso, esa presión horrible. Duré una semana en este CAMI, pues tomando las medicinas, demás. Me recetaron 2 medicamentos muy importantes. La fluoxetina y la quetiapina. La fluoxetina no me explicaron para qué era. O sea, ninguno de los 2 medicamentos. Me dijeron, tome. Me dieron una dosis de cada ¿Eso es uno. psiquiátrico o qué? Sí. Mm. Me dieron una y, váyase. Entonces resulta que me trasladaron a Mason, que es un hospital que queda ahí cerca. Otro infierno, total infierno con el tema, porque resulta que yo llegué, me dieron la camilla, yo estaba ahí, y llegó una enfermera. Y la enfermera me dijo, ¿usted se quiere matar? ¿Usted se quiere morir? Y me pasó una cuchilla. ¿Qué? Que... Me pasó una cuchilla o sea, una cuchilla con la que uno se Sí. afeita, además. Y me dijo, tome, mátese. Haga lo que no pudo hacer. Y en ese momento, pues, mi papá ni mi mamá estaban porque estaban haciendo el tema del papeleo y demás en el hospital. Entonces, para mí fue horrible, como que me lo reafirmara. Después de todo eso, como que me dijeron como, ay, eso fue una terapia de choque. Pero, ¿qué tipo de terapia de choque es eso? Decirle a una persona que se siente mal que se mate. Y sí, o sea, en ese momento yo dije, pues sí, ¿no? Entonces ella me dijo, si usted se va a matar, o en la yugular o en los brazos, así, acá. Entonces yo dije, bueno, No, eso está malo. yo dije, bueno. Entonces me metí al baño, un baño, me acuerdo, súper grande, pues como un baño de hospital, tenía el bidet y la ducha. Yo me senté en la ducha y me corté. ¿Cómo hiciste? Me corté, o sea, no me corté directamente, pero yo dije, esto no se puede quedar así. What the fuck. Entonces, acá se veían como las marcas. Pues, Sí, o sea, que las justo. tomaron como las. Entonces, yo me corté acá. Entonces, yo O sea, te hiciste Sí. varios... yo dije, como. ¿En teoría? ¿listo? Mira que. ¿Cómo no te entendí la Que pregunta? sí le dolía. Ah, que eso no le dolía. Ah, ok. Mira que me lo han preguntado mucho. Y cuando cuento la historia es como, ¿pero por qué? Porque la pregunta normal es, ¿por qué te cortas? ¿Por qué te laceras? Y yo digo como uno en ese momento prefiere salir del dolor mental que del físico. Es mucho más fuerte el dolor emocional y yo todo esto que yo tuve que pasar no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero el tema era no creer que pertenecías Sí. a una No, sociedad. no sentirme, sí, no sentirme querido, básicamente. Amado. No sentirme amado. Ok. Bueno, entonces cuando esta enfermera me dice, mátese, córtese, pues yo lo hice, yo dije como, listo. Pero pues resulta que no había sido la primera vez que yo lo había hecho, ¿sí? Esto ya tenía un trasfondo y era que ese mismo, de que yo no me sentía bien, yo estaba, o sea, literalmente cansado de todo. Cansado de ir al colegio, cansado de mi vida. ¿En tu casa también te sentías cansado? Sí, Ok. resulta que mi papá viaja mucho. Bueno, antes viajaba mucho porque él tiene una empresa que pone como dispositivos de los candados a los contenedores que salen y entran del país, los kits y demás. Entonces él tenía que viajar mucho. Entonces cuando él volvió a Bogotá, me acuerdo, yo ya estaba empezando a tener esos problemas y yo me empecé a cortar. Pues no acá, pero sí me cortaba arriba. Entonces vuelvo a la pregunta que tú me hiciste, o sea, no te dolía. Entonces, mira que nunca me dolió más cortarme que lo que sentía. Y yo tomaba eso como una ayuda. Básicamente yo decía como eso me quita las ganas de morirme, básicamente. O sea, el dolor físico El dolor físico. te quitaba las ganas de hacerlo. Sí. Como que lo pospuse mucho tiempo y resulta que ese día él llegó y mi abuela se dio cuenta porque yo hacía tareas arriba. Y resulta que cuando yo hago tareas normalmente siempre hago como esto. Porque no, o sea, por Sí, para facilidad. poder escribirme. Exacto.
y ella me vio las cortadas y le dijo. Entonces papá, pues yo ahora lo entiendo y él no supo cómo reaccionar, no supo cómo decir qué está pasando. Resulta que como él optó a hacerlo, me pegó. O sea, me dio una... Violencia básicamente con una violencia. muenda. Una lapera. Exacto, porque él, digamos que en ese momento no lo entendía, él nunca había tenido que pasar por una situación de esas. De pronto él también criado de esa manera, entonces como que vio la única solución. Entonces, volviendo al hospital, cuando... Perdón, una pregunta, ¿qué edad tienen tus padres? Mi papá tiene 40, mamá tiene ya 38. Es papá joven igual, son papás Ellos jóvenes. fueron papás súper jóvenes. Ok. Bueno, volviendo al hospital, cuando ella me dice eso, pues yo me corto y yo me quedo en el baño. Cuando mi mamá, pues, o sea, como que ella no sabía qué hacer. Ella no sabía qué hacer y yo estaba mal, yo salí, ella no, o sea, como tal no se dio cuenta de que yo me corté, porque pues yo no le conté, pues porque yo vi como las cortadas que ya tenía, ¿sí? Yo como que lo dibujo así. Entonces, yo después mandé una carta diciendo como lo que había pasado. Pero aquí viene el tema de los ansiolíticos y demás. Es que resulta que todos los días siempre era como una rutina. Yo estuve casi un mes en este hospital. Porque no me podían trasladar, el psiquiatra no llegaba, no esto. Entonces resulta que hacen turnos. Entonces el turno de medianoche, el turno de la mañana, el turno de la tarde. Entonces ellos llegan y a mí me parecía horrible porque yo decía estoy en un fucking zoológico. Porque llegan y te dicen, sí, intento suicida y al otro lado, fractura de pie. Entonces como que yo me sentía tan mal y mi mamá como que siempre me recordaba. O sea, pues yo lo digo ahora, ella lo entiende, pero antes era como, ¿pero por qué? Entonces ella me decía, ¿pero tú quieres llamar la atención? ¿Qué es lo que necesitas? Entonces, a mí nunca me ha faltado nada. Ni una comida, ni un techo. Mis papás se esforzaron mucho para no pagar arriendo. O sea, yo siempre tuve donde estar. Pero a eso mismo voy, es que ellos nunca estuvieron tan presentes en mi vida. Digamos que ellos en su punto pues prefirieron su trabajo, sus cosas personales que atender a un hijo, ¿sí? Y digamos que pues aún un poquito de eso me llega a afectar. Porque de una otra forma sigue siendo así. Uno no puede cambiar a los papás. Eso es, pues para mí es irreverente porque ellos ya, como lo dicen a veces, ellos ya tienen su vida, ¿sí? Pero eso no los desliga de la responsabilidad emocional que tienen con uno. Total. Y pues tampoco los juzgo porque de pronto cuando uno vive en entornos lo repite. Tanto que la familia de ellos también fueron violentas, fueron también de pronto un poco, pues no entendedoras del tema. Digamos que después de la pandemia fue que empezamos a hablar de salud mental. Antes ir a un psicólogo era para locos, era para una persona que ya estaba mal. Entonces, mi mamá no lo entendía y ella me dijo eso. Me dijo como, pero tú quieres llamar la atención, ¿qué necesitas? Y yo dije como, sí, necesito atención. Antes me ofendía que me dijeran como, ¿quieres llamar la atención? Pero en ese momento dije, no, yo necesito atención, si no, no estaría contando esto. Muy bien. Entonces ella se quedó como, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Los primeros 3 días que me dieron los ansiolíticos, primero como te digo, no me dijeron qué era, no me dijeron para qué me ayudaba. Nunca la enfermera me dijo, oye, la que te apinas para que puedas dormir mejor. La fluoxetina es para que puedas relajarte, para que te dopes, yo lo digo. Porque yo en ese momento como que me sentía como, o sea, no sentía nada. Entonces, llegan estos 3 primeros días que son súper importantes porque el primer día yo tuve un sueño lúcido. ¿No han tenido como esos sueños que ustedes pueden como controlarlo? O no sé cómo dicen, como que se te sube el muerto. Sí, que son sueños en los que tú sabes que es un sueño y puedes... Hacer cosas en el sueño. Exacto. Como si fuera sí. vivido. Sí. Yo lo diría más como una parálisis. Como que yo tuve una parálisis en esa noche. Resulta que me dieron los ansiolíticos, yo me acosté a dormir en la camilla y según yo me desperté a la medianoche con sed, pero yo no me podía mover. Entonces sí me pasó. No podía mover mi cuerpo. Y aquí viene, a mí nadie me cree cuando les cuento esta historia, nadie. ¿Qué?
Porque resulta que yo me desperté. Y, ¿han visto Silent Hills? Sí. La parte donde está ¿Tú no? el que tiene el cono enorme en la cabeza. Sí, Y Pyramid Head. Ujú. Pues resulta que llegó una señora embarazada. Una señora embarazada súper demacrada, me acuerdo demasiado. O sea, es como si la tuviera enfrente en este momento. Y me empieza a decir, esto es culpa de él. Y me señala a mí y se señala la panza. Horrible, horrible la señora. Yo me despierto porque ella, o sea, ella tenía una mano atrás, después de señalarme a mí, señalar a la panza y saca un cuchillo. Y se apuñala la panza y le sale un feto. Fue Bueno. en esa parálisis, o sea, para mí fue súper choqueante. O sea, fue horrible porque yo dije, ¿qué es esto? Ok. Entonces, pues yo no creo en lo paranormal, tampoco pues tengo ninguna religión ni demás, pero yo quedé como, ¿Qué es esto? sí, o sea, ¿qué es esta viana? Después ya entendí que esto Fue producto de es la de pastilla. las drogas, de estas pastillas que me estaban dando. Obvio. También volvió a pasar 2 veces más, pero con diferentes personas. Entonces ya era una persona que yo conocía, mi abuelo. Entonces mi abuelo me decía que todo era mi culpa, así, como si yo lo estuviera viendo, él me lo estuviera diciendo. Y yo siempre he tenido el miedo de ser una decepción. Siempre he tenido ese miedo de no poder, ¿Para quién? para mi familia, para mi mamá, para mi papá, siempre he tenido ese miedo bueno, y no voy a surgir, no voy a hacer. Además que ahorita estoy en el tema de que hoy ya casi salgo del colegio y demás, que voy a estudiar, entonces tengo como esa incertidumbre. Pues antes era peor, porque yo no tenía ni siquiera como qué voy a hacer con mi vida. Y no Yo- sabías que te gustaba. Ahorita ya Exactamente, sabes. Exactamente. Entonces como que viví estas 2 escenas y yo quedé súper mal. O sea, súper loco todo. Súper loca toda la situación. Resulta que me mató el tema de la incertidumbre, me vuelvo un poco. Yo perdí 2 años en pandemia. Perdí 2 años de colegio, yo perdí 2 veces sexto. Y fue eso mismo, esa sensación de decepcionar a alguien. Sí, de fracasar. Esa sensación de fracasar, cuando yo perdí el año era porque yo no, o sea, yo hacía las tareas, las actividades, pero el colegio, yo no pude asistir como a la capacitación de la plataforma, entonces no sabía cómo usarla bien Claro. y no me la quisieron pues volver a dar. Entonces yo hacía las actividades, pues no las enviaba porque no sabía cómo enviarlas, no sabía cómo. Y perdí el año por eso, porque de pronto no hubo como un acompañamiento real. Digamos que, como te digo, mi papá viajaba, mi abuela pues no se iba a poner a hacer tareas conmigo, a decirme pues una señora que tampoco entiende mucho de tecnología. Total. Entonces yo perdí 2 años consecutivos por eso. El segundo año fue por la depresión, porque yo ya me sentía mal demasiado, o sea, ¿Te diagnosticaron depresión? ansiedad y depresión. Ansiedad y depresión. Resulta que ya yo estuve pues ahí como les digo, un mes. Llegó pues la psiquiatra, me dijo como, sí, tienes esto, sigue tomándote las pastillas, me mandaron a un centro psiquiátrico. ¿Cuál? ¿Puedo decir el nombre? Pues aquí lo han dicho. Sí, Si algo lo quitamos en edición. Que allí en el Virrey, se llama Retornar. Ah, ok. Es una casa horrible. Horrible. Por fuera se ve así súper bonita, así como estas casitas de 2 pisos que hay acá, que son bien bonitas, así se ve. Por dentro es un basurero. Es un basurero, es horrible. Resulta que mi mamá pensaba que yo lo había hecho porque yo era gay. Y le dijo esto al psiquiatra que me atendió ahí en ese momento. Eso es lo malo de decir lo que uno cree y no lo que la persona está diciendo. Exacto. Porque así sean chiquitos, ellos tienen sus O sentimientos. sea, a ver si entiendo. Tu mamá le dijo al psiquiatra que tú habías tenido estos intentos de suicidio Porque ella tú eras creía gay. que yo era gay. Resulta que Pero ella sabía que tú eras Sí, gay. sí, sí. Él les dijo Yo no, yo creo que mi hijo lo hizo porque es gay. Sí, exacto. Ok. Resulta que eso también de pronto fue un pequeño error mío, y era que yo no les decía nada a ellos. O sea, yo cuando tenía estos problemas y me sentía muy mal, yo me bloqueaba. Pero no sé si sea error tuyo. O sea, expresar es algo difícil, es Sí. algo complicado. Y si no pues, son una familia que hablen Ajá, normalmente. que no abran como unas canales de Canal de comunicación, comunicación. cosas así. Pues ni modo, no podías hablar. Entonces yo me bloqueaba para hablar de mis sentimientos. O sea, tú me decías, oye, pero ¿cómo te sientes? Y yo me ponía bravo y te cambiaba el tema.
o me quedaba callado. Con ellos cuando me preguntaban por qué me cortaba, yo me quedaba callado. Nunca respondía. Era como ahí, sin nada, o sea, mudo, totalmente mudo. Entonces, cuando nosotros ya estábamos ahí en el psiquiátrico, ellos hicieron la salida voluntaria. Yo no estuve más de, ¿qué? 2, 3 horas ahí. ¿Tú la pediste? Ellos, mis ¿A papás. ellos? Porque vieron eso así horrible. Exacto, resulta que en el cuarto en el que a mí me iban a dejar, había un muchacho, estaba yo, y detrás había una cama. Resulta que ese psiquiátrico no es solo para jóvenes, sino es un psiquiátrico. Como Para tal. en todo el mundo. Resulta que había un señor que desde que llegamos gritaba, o sea, súper mal, o sea, mal. Resulta que el psiquiatra nos explicó que él gritaba porque así se sentía vivo, porque él no pensaba, o sea, cada que respiraba, él gritaba. Pero horrible, un grito, o sea, se los juro que Como de infernal. lamento. Desgarrador. Infernal, o sea, una cosa súper loca y él cada que respiraba, gritaba, horrible. O sea, para mí, para todas las personas que estaban en el psiquiátrico. Mis papás pidieron la salida voluntaria porque pues asumieron que no era necesario, digamos que uno como menor de edad pues no puede elegir si quedarse o no, sino pues es decisión de ellos. Claro. Yo en este momento me hubiera quedado, sinceramente. ¿Cómo así? Yo me hubiera quedado porque lo que vino después Fue feo. De que saliste de allá. Tome agua. David, no, chica, yo pensé que había sido un poquito más convencional tu vida, pero está súper chévere. O sea, No, sí, yo te entiendo. superar eso, Sí, sí, sí. verlo entero como está y líder y todo, es interesante. Sí, sí, no sí, me te malinterpreten porque me van a funar. Ok, sigamos. Bueno, como les comento, a mí me hubiera gustado quedar, porque yo sentía que no, pues que yo no estaba preparado para salir, para recibir las críticas de mi familia, para recibir todo esto. Pero muy maduro también, ¿no? O sea, Pues pues pienso sí. yo, o sea, no estoy listo para esto. Pero lo eso dijiste ahí, no, eso no tú te es- fuiste. no, yo les dije, o sea, yo no estoy preparado. Ellos me dijeron, pero si quiere seguir acá. O sea, de una otra forma me dijeron, como, ¿usted prefiere estar con un señor gritándole toda la noche? Entonces yo como que ahí dije, como, pues bueno. Entonces pues yo me fui. En la casa tuvimos la conversación y cuando estamos teniendo la conversación de qué iba a pasar, llamaron del hospital a decirnos lo de la queja que yo había puesto sobre la... Mi persona de que te dio la esta. Ujú. Entonces pusimos la queja y ahí fue cuando a mí se me prendió la chispa líder. Okay. Ahí fue cuando yo empecé, o sea, ahora lo entiendo, pero antes como que no, pero ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta de lo que quería. Resulta que yo salí ya del psiquiátrico, me quedé en mi casa, seguí tomando medicamentos, me volví adicto a los medicamentos. Resulta que yo me tomaba una pastilla, 2 pastillas diarias, una de cada uno. Resulta que después no, yo iba a los controles y pedía más, y los doctores me daban más. Entonces yo ya me tomaba 2 pastillas al día, O sea, o sea, 4 pastillas. Entonces... Pero vivías dopado. Exactamente, porque yo no quería sentir. Claro. Yo O sea, no tenía- seguiste como con ganas de no estar. Exactamente. Yo quería no seguir. Resulta que, pues como ya estábamos finalizando el año, no mentira, estamos como a mitad de año, pues, para agosto un poquito más, pues yo ya no podía volver a entrar al colegio. Para mí eso fue una fortuna. O sea, a mí me dijeron, no vas a volver a entrar al colegio y yo, Lo máximo, eso era lo que quería, gracias. yo sí, total. Para mí fue lo máximo, pero entonces yo dejé de ir al colegio y me quedé solo. O sea, ni siquiera con algo para distraerme, ni siquiera con el celular. Porque no, o sea, por recomendaciones y demás, yo no podía tener como un dispositivo. Entonces yo me quedé solo y pues esta soledad, más sentirme mal. Entonces yo me tomaba 2 quetiapinas, que son las que te digo que son para dormir, y dormía todo el día. Todos los días. Yo no me levantaba casi. Resulta que hubo un instante en el que yo dije, ya no más. Yo necesito seguir con mi vida. Yo necesito salir adelante. Yo no me puedo sentir más así. Tú mismo, qué bueno. Sí, sí, yo dije como basta. Cuando yo estaba a punto de tomarme, me iba a tomar 5 No. de cada uno. Entonces yo dije, esto me va a volver, o sea, no voy a despertar en una semana, básicamente. Entonces yo dije, no. Resulta que conseguimos cerca de mi casa un lugar de educación acelerada. Entonces, la educación acelerada funciona por ciclos. Son ciclos, entonces yo estaba haciendo, digamos, 7º. Entonces Sí. hacía... Un segundo. Es que en los anteriores episodios ha resultado que pues la mayoría de personas que han venido acá
ninguna ha tenido una educación Convención. convencional. Solo él. Bueno, solo yo, pero pues soy parte como el par principal, pero las personas que hemos entrevistado, ninguna ha podido, pues, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, once, como, no. Entonces, Es que eso ya no. tú te sumas. Yo, Sí. está. Eso ya no existe. Creo que es un error también de la educación, porque la educación nos enseña cosas que no son, Total, real. que no son tan, o sea, tan necesarias como, o sea, a mí no me gusta la matemática. Odio las matemáticas con toda mi vida, ¿por qué? De ahí también vienen como un poquito de mis Qué traumas. normal es político. Sí, sí, total. Pero sí. No, realmente todos mis amigos que están en este tema político no les gusta. No les gusta. Entonces sí es Pero como... me encanta que digas eso, que eres político. Entonces, resulta que... Siento que estoy diciendo mucho entonces. No importa. Resulta que... Te lo quita en edición. Sí, me quito ser entonces. Resulta que con esto yo tenía un pequeño trauma, digamos, con el tema de las matemáticas, porque a mí una profesora cuando yo estaba pues en transición, en quinto me acuerdo. Estaba en quinto y yo, el día de hoy yo no sé dividir. No sé dividir. Te bloqueaste en eso. Y pero yo sí creo debes que saber. fue, y yo creo que fue porque ella me puso todo el día a hacer divisiones y me pellizco. Ah, está ahí. Si yo no hacía la división bien, me Ugh. pellizco. Uy, no. Fue horrible. La gente porque es tan atrevida, oiga. Exactamente. O sea, era horrible. Entonces desde ahí yo empecé a tenerle odio como era ese colegio. Obvio. Todo esto. Yo toda la vida estudié en el mismo colegio. Desde transición, o sea, desde que yo salí del jardín hasta sexto, séptimo. Entonces, desde ello yo como que empecé a odiar eso, sí, como que realmente a odiar. Yo decía como, "Uy, esta vieja, ¿qué le pasa?" O sea, y yo no me sentía como decirle a mis papás lo que pasaba, porque ella me decía, como si usted le dice, le ve el peor. Le ve el peor. Es que no es la peor. Exactamente. Cuando yo empecé a validar y hacer esto de los ciclos, empecé a conocer gente. Perdón, ¿era virtual? No, presencial. Era en un instituto. Que yo creo que ni siquiera estaba reglamentado. Que era algo así súper al azar. Resulta que... Me di cuenta después, pero resulta que yo empecé a conocer gente. Las personas que normalmente validan son personas que han tenido problemas en sus vidas. Normalmente, siempre, casi siempre. O que no, o que son artistas y no pueden ir todo el tiempo al colegio. Pero en Ciudad Bolívar es mucho un contexto el tema. distinto. Es el tema de que de pronto las drogas y demás. Resulta que todas estas personas en algún punto de su vida habían consumido algo. Entonces yo conocí el mundo de las drogas. Conocí la marihuana. Ok. Entonces resulta que yo empecé a hablarme con estas personas y estas personas me decían, sí, vamos a hacerlo, vamos a trabarnos, vamos a despejarnos. Esa es nuestra frase. Y yo tenía una amiga que éramos súper íntimos. Ella también tuvo intentos, ella consumió y demás. Y hacíamos esto juntos. Y era como uno para el otro. ¿Cuántos años tenías ahí? 15 ya. Ok. 15. El año pasado. El año pasado. Eso fue a principios del año pasado. Es que casi 2 años, casi a 2 los años. adolescentes el tiempo se les pasa muy Sí. rápido. Cuando yo empecé a salir con ella, empezamos a consumir, empezamos a tener problemas. Tener problemas porque resulta que entraron dos chicos nuevos a donde ella no valía conmigo. Nosotros salíamos aparte y ella a veces se nos colábamos a los planes y demás. Entonces empezamos a consumir así entre todos y yo tuve un problema con un chico. Porque resulta que nos fuimos y no le contamos que nos íbamos a ir con una amiga, con la sobrina de él, que eran pues contemporáneos, tenían la misma edad. Nos fuimos, nos trabamos, ella tuvo un mal viaje súper horrible, se vomitó y pues yo también estaba en mi viaje. Pues nosotros nos fuimos y la dejamos en una esquina, faltando 2 cuadras para la casa de ella. Resulta que ella sí llegó a la casa, pero dijo mentiras. Dijo que estábamos en una fiesta. Ese man después llegó al lunes bravísimo, que como así, que había pasado, que porque habían dicho cosas que no eran. El man me esperó afuera y me pegó. Me esperó, me arrastró, literalmente, o sea, fue horrible. Y yo me tuve que ir de donde vivía, me tuve que ir a vivir con mi mamá después de eso. Porque, Pero te lo contaste a tus papás. claro, apenas eso pasó, yo los llamé y les dije, está pasando esto, me están pegando, basta.
O sea, ese fue como el choque que me dio la vida de decir basta, porque yo estaba empezando a consumir demasiado. O sea, yo estaba empezando a ¿Viste una hacer salida muchas cosas. en eso? Exactamente. Entonces empecé a tener estos problemas con ellos y yo me sentía perseguido. Yo sentía que en cualquier momento me iban a matar. No, Yo no podía salir a la calle porque yo decía, esta persona que está al lado mío en cualquier momento va a sacar un puñal y me va a matar. claro, te empezaste a sugestionar de manera. Súper horrible. Resulta que con esta amiga, pues todavía seguíamos hablando. Ella me invitó a un paseo familiar, a un pueblito de donde son ellos. La pasamos súper chévere, fue algo chévere. Me gustó mucho, algo como de introspección, de la naturaleza y demás, me ayudó mucho. Resulta que nosotros llegamos a Bogotá. Una semana después, nosotros fuimos a un parque. Resulta que en Ciudad Bolívar pues hay muchas montañas y hay parques que tienen muros de contención. Resulta que estábamos sentados porque se puede deslizar la montaña. Ah, ok. Entonces, nosotros estamos sentados en una mesa. Yo estaba haciendo un curso de formación política en ese momento. Yo acabo de llegar, nos íbamos a ver, yo iba a hacer una tarea y resulta que acompañamos a la mamá a hacer una vuelta. Y dijimos como, ay, no, nos vamos a ir, chao. Y resulta que nosotros pues fumábamos. Entonces dijimos, vamos a ir a fumar y vamos a ir caminando hasta mi casa, no era tan lejos, era subir. Resulta que yo había conocido este parque, yo dije, está súper chévere para ir a parchar, para pasarla rico. Nos sentamos ahí con ella, un amigo mío y pues yo. Ellos en ese tiempo estaban intentando algo. Entonces estábamos hablando, estábamos conversando y desde el muro de contención le tiran una piedra. Le rompe la cara ¿A quién? a mi amiga. Le tiraron una piedra. Pero no una piedra, una piedrota. una piedrota le rompió la cara. Lo que dijeron los médicos era que le había roto de aquí a acá. O sea, la piedra le cayó en esta parte. Y en esa parte le destrozó la cara. ¿Fractura o fue? Sí, fractura de cráneo, total, horrible. Me echaron toda la culpa a mí. ¿Qué? Dijeron que yo había orquestado eso, que eso era porque a mí me estaban buscando. Y ella me dejó de hablar, la mamá me dejó de hablar. Yo preguntaba, o sea, yo me sentí terrible en ese momento porque yo preguntaba eso, nadie me respondía, nadie me decía nada. De la nada me empezaron a escribir de que es que todo eso es su culpa, usted fue el que orquestó todo, usted sabía que eso iba a pasar. O sea, una cosa horrible con las personas con las que ella se seguía hablando, que me hicieron a mí mucho daño porque cuando a mí me pegaron yo tenía disque amigos y esos amigos dijeron, ay, pero ¿por qué? Ay, grabaron un video cuando me estaban pegando. Y dijeron que porque no me habían metido un bote de basura mientras me pegaban. Y fue horrible, fue demasiado horrible, o sea, fue una mierdota. Entonces ellos empezaron a victimizarse y a seguir con esto y a decir cómo echarme la culpa hasta que yo dije no más. Ella me dijo algo que me marcó mucho y me dijo es que para usted todos somos reemplazables. Y yo dije, sí, la gente es reemplazable, la gente va, la gente viene, pero yo no puedo dejar, porque ella me satanizó porque yo seguí con mi vida, o sea, yo seguí estudiando, yo seguí yendo a mi curso, yo estudiaba en el centro, cerca a los Andes, pues yo tenía que seguir yendo a terminar mi curso, no me iba a quedar estancado, y además ni ella no me respondía ni nada, o sea, qué apoyo quería de Y mí. te atacaron, ¿no? Y me atacaron y empezaron a decir que todo, o sea, que ellos juraron que era todo mi culpa. Entonces yo decidí alejarme, y ahí es donde viene todo el tema del riesgo, porque si yo no me hubiera alejado de ellos, quién sabe dónde estaría en este momento. Yo de pronto no estaría aquí hablando con ustedes, sino estaría allí en un parque metiéndome un bareto. No hubiera sido candidato a los consejos, sino que hubiera sido pues otra persona. Entonces yo me di cuenta que esta persona me empezaba a afectar. Yo me seguía hablando con este amigo, que también era amigo de los dos, que le ayudamos y demás ese día. Y pues teníamos una bonita relación, pero él los prefirió a ellos. Él seguía hablando con ellos y a mí eso me afectaba demasiado, porque yo decía, porque sigo hablando con unas personas que me hicieron tanto daño, que nos hicieron tanto daño porque a él también le dejaron de hablar. O sea, todavía soy culpa de nosotros dos. Entonces, le dejaron de hablar, fue horrible. De la nada ellos empezaron a hablar como si nada. Llega Halloween, esto fue hace muy poco que yo ya desguildé lazos con ellos. Resulta, O sea, ¿este Halloween? Este Halloween. Eso fue súper nada que yo ya terminé todo. Resulta que nosotros estuvimos en Halloween, salimos, la pasamos bien y yo tenía sospechas de que él se había visto con ella. Porque cuando pasó lo de la piedra, pues claro, ella estaba vuelta en sangre, yo me le tiré como 2 taxis para que pudieran llevarnos, nos querían llevar, la desesperación. Él
él se quitó la camisa que él tenía, una camisa que teníamos solo los tres, que nos habían regalado en una marcha, una camisa súper característica con estampado, pues que creo que ninguna otra camisa tenga. Se la dio a ella porque pues estaba sangrando, ella se la quedó. Resulta que yo voy a la casa de él y él tenía la camisa. ¿Qué quería decir? Que le devolvieron la camisa. Pues que le volvió la camisa y que se habían visto. Claro. Entonces yo dije, voy a llamar, nosotros tuvimos contacto, o sea, nosotros hablamos y dijimos que ya no queríamos nada. Entonces yo tomé por llamarla. Yo la llamé y yo dije, pues me va a insultar, me va a decir cualquier tipo de cosa porque pues nada que ver. Entonces ella me dijo, ay, ¿usted por qué me está llamando? Le pasé el celular a mi amigo. Se hablaron como si nada hubiera pasado. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que dije, no, basta. Él me está diciendo mentiras, él quién sabe con estas personas que está haciendo, una persona que buscó hacerme mucho daño, digamos ellos, porque él se sigue hablando con ellos, ¿qué tipo de daño me puede hacer a mí? Entonces yo creo que cuando uno es una prioridad, uno tiene que darse su lugar como prioridad. Yo puedo tener prioridad en mi colegio, en las cosas que estoy haciendo, en política, pero siempre va a haber un espacio para tener prioridades. Y entonces yo dejé de ser la prioridad de él en amigos. Pero eran amigos. Sí, éramos buenos amigos de casi toda la edad, porque nos conocemos hace mucho tiempo y hablábamos mucho. ¿Te sentiste traicionado? Sí, exactamente, me sentí traicionado porque ellos sí siguieron como si nada. O sea, como si nada hubiera pasado y yo que terminé siendo el malo. Entonces yo dije, esto no me aporta, esto no me sirve, deséchalo. O sea, lo tomé y lo deseché. Fue como, o sea, suena feo el decir desechar, pero si a ti una persona no te aporta en tu vida, No, sí. nunca, o sea, no hay por qué, no hay por qué. Y gracias a todo eso ahorita he encontrado un punto en mi vida muy chévere, y es que me encanta la política. Me di cuenta que me gusta mucho los temas sociales, que me encanta mucho ayudar. Ahorita estamos con unos amigos haciendo una organización, estamos intentando formar una organización en Ciudad Bolívar, se llama Surco. Estamos haciendo todos estos procesos porque yo me di cuenta que yo no necesito que nadie me satanice mi vida y que nadie que nadie se meta en mi vida cuando yo sé que yo he sido leal, que yo fui leal con ellos y ellos no quisieron mi ayuda en el momento. Y ahorita no pueden venir a decir como, pero tú no estuviste, porque yo estuve, pero ellos no lo aceptaron. Y cuando yo quise salir, pues... ¿Sabes qué me parece bonito? Que pudiste haber estado metido en las drogas muy al fondo, pudiste haberte quedado con el tema psiquiátrico también cómodo, pero de todo quisiste salir, o sea que eso es lo bueno de todo lo que nos has contado. Además encontraste una pasión en este nuevo camino que estás tratando de empezar, que es la política. Obviamente todo no es color de rosa. Sí, total. Exacto. Pero va por buen camino porque ya tienes la intención. Tú sabes que todo empieza con un pensamiento y con una intención. Y vas súper bien. Y mira que yo soy muy radical. Entonces cuando yo digo no, es no más. Y eso es algo que me gusta mucho. Digamos que siento que se lo heredé a mi papá porque él es así. Y es no más, o sea, cuando yo digo ya no quiero tener esta relación, puedo tener apegos. Yo le tuve mucho apego a esta persona, a este amigo, porque yo no quería soltarlo. Yo ya tenía pensado decirle que no. Pero en un momento me sentí y dije no, si yo no soy una prioridad, ¿para qué? ¿Para qué? Y tengo una frase muy chévere que le iba a decir, y es el tema de poner de pronto límites. Que uno no se tiene por qué conformar con lo poquito que le dan, nunca. Uno tiene que ser constante y seguir adelante porque las personas nunca se van a quedar en la vida. Las personas rotan, las personas siguen, las personas realmente que son amigos y demás se van a quedar contigo en las buenas y en las malas. Eso te iba a decir, hay la gente que rota, pero también hay gente que se queda y que se queda para siempre. Tener un buen amigo es, así sea uno, es un tesoro. Sí, es un tesoro. Esto lo leí en una revista y es ¿qué tal descubras los aviones y te des cuenta de que el mundo es más ancho que tu mente? Entonces es lo que yo descubrí. Yo me di cuenta que hay cosas más allá de las drogas, cosas más allá de lo que yo creía que era bueno. La mente de uno es más allá. Exacto. O sea, uno puede Mucho llegar. más allá. Entonces yo llegué a esa conclusión y dije, wow, sí. La Pero verdad, darse cuenta no es tan fácil. No. sí, no. Que un niño de 17 años nos venga a contar este testimonio porque atravesaste cosas súper Sí, fuertes. súper fuerte. Es increíble. Y eso te da mucho más fuerza en el tema de liderar. Ujú. Porque tienes un bagaje ya. Quieres hecho. No es ayudar. lo mismo que comenzar con una persona que ya tenga muchas cosas resueltas
a una persona que resolvió sus propias cosas desde aquí, lo emocional, sí, todo lo que pasaste. Entonces eso te da un bagaje supremamente fuerte para estar liderando. Exactamente. estar quemando. Y ese es el mensaje. La gente a veces tiene que salir de su zona de confort y darse cuenta de que las cosas no son como a veces uno las cree. Yo vi todo perdido. Yo vi que yo no, o sea, hubo un momento en mi vida donde yo dije, yo no quiero hacer más, yo me voy a quedar aquí. O sea, literalmente me vi como, pues solo quiero drogarme, basta, no quiero más. Pero llegó el punto donde dije, tengo tantas capacidades, tantas cosas que hacer, tantas oportunidades, porque como les digo, a mí jamás me ha faltado nada. Mi familia siempre me lo ha dado todo y estamos pues en una buena posición a comparación de mucha gente que está en Ciudad Bolívar, que a veces vive en la calle y demás. No solo en Ciudad Bolívar. Yo tengo... La situación puede ser en digamos que pues cualquier lugar. en el contexto en el que yo vivo, que mucha gente no tiene las oportunidades que yo tengo y yo dije, pues tengo que aprovecharlas. Obvio. Entonces tomé esa decisión de alejarme de personas que no me aportan. Muchas veces mi mamá, mi familia me lo dijo, aléjate. Y yo no lo quise y yo me ponía bravo y yo dije, ¿para qué si son mis Ustedes amigos? nunca van a hacer algo que uno les diga. Exacto. Pero digamos, ¿y tus papás cómo están ahorita, digamos, con el tema de tuyo político? ¿Se sienten Uy, bien? es complicado porque a ellos les da miedo. Yo Uy, siento que les sí. da miedo como el tema de que de pronto, como les digo, a la gente le molesta que uno incomode. Entonces las amenazas de pronto, que vivimos, que pues en el sector conocen mucho a mi familia porque pues siempre hemos vivido ahí. Entonces como que es complejo, pero yo siempre he dicho que cuando uno hace las cosas bien, siempre va a incomodar. Y Siempre si va- es lo que sientes, si es tu misión y te late hacerlo, lo vas a Total, entonces terminar haciendo. yo he tenido conversaciones con mi mamá porque a veces no le gusta que yo, digamos, que salga tanto y que tenga todo esto, como todo este liderazgo y tantas cosas que hacer, porque digamos que le da miedo, pero yo digo, pues es lo que yo quiero para Y más mí. después de todo lo que te ha pasado, pues tienes que tener cuidado. Pero pues hacerlo, sí hacerlo. Sí. Y es eso. Pero también has demostrado mucha fuerza. O sea, porque yo creo que al comienzo de la historia, pues te he visto como crecer, pero sobre todo de acá. Claro. Y es muy fuerte porque, digamos, al comienzo yo te imaginaba, ¿no? Como si estuviera uno leyendo un libro. Entonces, ver una persona que de pronto, algo frágil emocionalmente, pueda tener esa fuerza ahorita. Exacto. Eso no es tan fácil. David, ¿y cómo describirías tu vida en 2 palabras? En 2 palabras. No. Uy, no, la verdad no sabría cómo definirla, cómo describirla. Como yo, creo que una es fuerza. O sea, lo que yo sí te he visto es que sobrevivir a eso es difícil. Y lo digo físicamente también por tus intentos. Entonces, fuerza para mí es la principal y resiliencia. Resiliencia, total. Sí. Yo estaba pensando en resiliencia. ¿Yo? Yo lo veo a él como el extremo de valiente, que es como osado, Sí, o sea, porque tanto para lo malo como para lo bueno. Entonces, chévere que te vayas siempre y te inclines por lo bueno, porque uno en la vida siempre va a tener dualidades. Entonces, te describiría como osado y tienes también mucha fuerza de voluntad, porque dejar una droga a tu edad es Sí. fácil, y más cuando te gustó, porque, bueno, hay drogas que uno prueba y yo no he probado, pero pues he escuchado que no le gustan, pero hay cosas que uno, por ejemplo, yo fumé cigarrillo y lo dejé en un día, pero duré fumando 20 años y es súper negativo, ¿no? Entonces es como que no es fácil dejar algo, más que todo cuando te da placer. Entonces eso me parece fuerza de voluntad y osadía. incluso sabes que también es un poco similar con el tema de las relaciones, porque yo antes era como muy apegado. Entonces, el darse uno cuenta de que uno sabe cuándo hace daño, o sea, una palabra, si yo te digo a ti una palabra que suena, que es ofensiva, pero que yo la disfrazo con un esto, pues, o sea, uno sabe cuándo está haciendo las cosas mal y cuándo hace daño. Y yo estaba justificando eso con mis relaciones. Entonces, pues, por eso, Como manipulando. sí, ay, Pero era la búsqueda del amor. Yo creo que eso sí es muy normal Total. a su edad y a cualquier edad que uno esté solo en la vida. No es fácil estar solo y
y se apega al amor de pareja. Bueno, gracias David. No, a ustedes por este espacio. No, Muchísimas por último, gracias. ¿tú estás ahorita en tema de lanzarte a algo? No, en el momento no, pues ¿No? el tema de la organización. Ah, ok. Como que la estamos Pero aspiras consolidando. a... Sí, aspiro de pronto a ser edil de Ciudad Bolívar. Súper. Hágale, aquí lo apoyamos. Sí, no, y me gustaría que de pronto volvieras en una próxima ocasión para que nos todo tu actualices. proceso. Sí, y que nos Sí, actualices. es que actualizar todo. Bueno, ¿Tus redes? En Instagram, Soto, raya al piso 3 veces. Y el de la organización es raya al piso surco, para que también puedan ver nuestro proceso. Chévere. bueno, Ok. gracias David por compartirnos tu historia. Esperamos que haya una segunda parte. Así es. Te toca. Ah, me toca. Así es, chicos, acuérdense que nos pueden seguir. Sí, ya sé, Luis Carlos. Acuérdense que nos pueden seguir en todas las redes sociales y por favor nos ayuden a suscribirse a nuestro canal de YouTube y la campanita para que les recuerde a ustedes. Si nos quieren escribir, aquí les voy a dejar el correo electrónico para que nos cuenten su historia. Muchísimas gracias a todos. Chao.